Hola, hola. Aquí estoy nuevamente para leer el capítulo número 7 del libro de Cuauhtémoc Sánchez y empezamos así. El piloto había iniciado el descenso en un aeropuerto intermedio para volver a llenar el combustible. Observé la oscuridad de la noche a través de la pequeña ventanilla. No había sido un vuelo tranquilo. Más de una vez tuve que hacer pausas en mi relato para asirme de las coderas y esperar a que pasara la turbulencia. Miré a Lisbeth meditando y tuve el deseo de besarla, pero no lo hice. Cómo amaba a esa mujer. Éramos dos almas doblegadas por la injusticia que se habían hallado en el camino para complementarse y crecer. Si mi padre no hubiera sido alcohólico, susurré, y don Joel no me hubiese instado a asistir al grupo de autoayuda, yo nunca te hubiera conocido. Ella sintió con ternura. Todo mal lleva consigo a la larga un bien mayor. Se recargó en mi hombro pidiéndome que continuara el relato, y yo obedecí. Tal vez la pandilla aún dudaba de mi culpabilidad, pero con mi loca carrera me delaté de inmediato. ¿Por qué no enfrenté a ellos fingiendo no saber nada del atraco de la bodega? ¿Por qué no tuve la templanza para representar el papel de inocente? Era inútil tratar de corregir lo que ya estaba hecho. Corría con todas mis fuerzas, sabiendo de lo que huía. Ellos no perdonan la traición. Aún si les devolví el dinero, nadie me salvaría de una paliza colectiva. Sin embargo, no alcanzaba a calcular lo que pasaría cuando supieran que no lo devolvería. Crucé la avenida principal a toda velocidad y casi propicié un accidente. Lo sentía detrás de mí pisándome los talones. Entré en una casa particular saltando la barda y salí por el otro lado a la calzada. Al caer en la banqueta me torcí un tobillo. Un autobús se hallaba en la boca calle y terminaba de subir pasajeros. Cojeando, lo alcancé. Cuando ya me iba, toqué la puerta y el chofer se detuvo para abrirme. Mis perseguidores estuvieron a punto de pillarme. Fueron reuniéndose uno a uno después de la fatigosa carrera para ver cómo me alejaba en el autobús. Aunque estaba a salvo al momento y por el momento, ellos y yo sabíamos que muy pronto nos volveríamos a encontrar. Me acomodé en el último rincón del transporte colectivo y jugueteé nerviosamente con el libro que me prestó don Joel. Era un volumen rústico, sin solapas y bastante maltratado. Lo acaricié, lo hojeé, se titulaba Llenándose de energía interior. Como subtítulo tenía una larga frase que versaba: ¿Cómo librarse de las cadenas mentales con base en la terapia asertiva sistemática elaborada por el doctor Manuel Smith? Intenté comenzar a leerlo una vez y otra vez, pero mi mente no podía concentrarse en las palabras. Ciertamente la pandilla era un problema al que iba a tener que enfrentarme tarde o temprano. Suponiendo que lograra esconderme de ellos por unos días, las vacaciones terminarían y entonces volvería a verlos en la escuela. Caramba, tenía que hacer algo. No podía vivir oyendo. Cerré los ojos y procuré calmarme. Ya encontraría la solución. Por lo pronto, debía conducirme con aplomo. No solo el temor me tenía atrapado en la zona emocional, sino que posiblemente me había quitado toda la energía de autoestima. Hice mentalmente una combinación del título y subtítulo del libro, formándose una frase que pareció vital en ese momento: llenarse de energía interior, liberándose de cadenas mentales. Ahí mismo abrí el libro nuevamente. Lo hojeé leyendo un párrafo al azar. Nadie que viva sujeto a grilletes de pensamiento podrá ser feliz, jamás. Desprenderse de los falsos mitos que nos hacen personas manipulables es el primer paso a la libertad interna. Recordé que don Joel mencionó eso como la primera piedra de salvación. Regresé al capítulo 1 y comencé a leer con gran interés. Libérate de la creencia de ser protector de la humanidad. Tienes derecho a no cargar con las culpas de otros. Ayudar, cooperar, conceder y dar son actitudes de servicio sublimes, cuya grandeza estriba precisamente en ser una muestra voluntaria de la generosidad del alma. Pero las mismas actitudes pierden su excelsitud cuando se viven a fuerza, por presión o manipulación de otros. Es momento de empezar a madurar. Tienes derecho a negarte cuando otra persona te trate de obligar a pagar sus culpas. Préstame dinero, haz esto por mí, sacrifícate, regálame, cuídame, no me dejes padecer, dame lo que tienes. Cuidado,
Son frases que se usan para hacerte sentir responsable de algo que no eres. Millones de personas sufren terriblemente al creerse culpables de la perdición de un ser querido. Muchos padres que tienen hijos conflictivos viven con una espina clavada en el corazón sintiendo que fue culpa de ellos. Es verdad que nuestras actitudes pueden cambiar el rumbo de la existencia de otros, pero en muy pocas ocasiones somos responsables de su ruina. Cada uno puede enderezar el camino de su vida y tú no eres responsable de alguien si alguien no lo hace. Libérate de la presión del sufrimiento ajeno. Tus hijos no son tú. Su vida no es la tuya. Ellos son almas independientes que tienen su propio proceso de crecimiento y de que precisan vivir ciertos retos y dolores, aunque tú no quieras. Deja de desgarrarte el corazón por sobreprotegerlos y simplemente ayúdalos a entender que los amas, pero que no tienes por qué padecer por sus penas y hierros, pues ellos son responsables de cada una de las consecuencias de sus actos. Al final de los tiempos estarán bien, puedes estar seguro. Entender que tú no eres el protector de la humanidad, que el sufrimiento ayuda al progreso de quien lo padece y que no hay nada malo en el dolor, pues esto nos hace mejores. Es básico para liberarse del primer grillete. Recuérdalo siempre. Tienes derecho a no cargar con las culpas de otros, sobre todo si te obligan a ello, porque entonces no lo harás por servicio o por misión, sino por manipulación, y nadie puede manipular a una persona madura. Levanté la vista del libro un poco alterado. Eran conceptos que penetraban en mi entendimiento como proyectiles explosivos y hacían pedazos sobre todas mis ideas. El temor a la pandilla comenzaba a desaparecer y a cambio me invadía un sentimiento de ignorancia enorme. Estaba dejando la zona emocional para subir a la de aprendizaje y darme cuenta de que en ello se hallaba mi salvación. No podía darme el lujo de desconocer las técnicas de otros que otros usaban para salir del lodazal. Mientras yo me hundía en él, cerré el libro y lo contemplé. Lo leería de cabo a rabo. Lo memorizaría, lo aplicaría. Esa era mi decisión. Volví a abrirlo y vi la dirección de don Joel anotó en la portadilla. Eché un vistazo a la calle y reconocí el rumbo. No estaba muy lejos del sitio en el que se reunía el grupo de autoayuda. Era muy temprano para ir allí, pero no importaba, esperaría leyendo. Bajé del autobús y caminé directo al lugar. Me sorprendí al descubrir un elegante y amplio salón. Le dije al cuidador que era la primera vez que asistía a la reunión y que se trataba de un caso urgente. Él me informó que cuando la nave era compartida por dos acciones distintas. La primera se reunía a las 5 de la tarde, pero me advirtió que era exclusivamente para mujeres. La de usted empieza a las 8 de la noche. Miró el reloj y emitió un silbido. Apenas va a dar la 1. No tengo a dónde ir, le contesté. ¿Hay algún lugar en el que pueda sentarme a leer mientras espero, por favor? El hombre hizo un mojín de desagrado y me dejó pasar a una pequeña estancia que hacía las veces de recepción. En las siguientes 4 horas leí todo el libro y como me quedé pasmado ante tan antagónicas ideas, olvidé el cansancio y el hambre. Había hallado verdaderamente una piedra de rescate para mi vida. Cerca de las 4:30 llegó la primera mujer que asistía al grupo de autoayuda. Se quedó asombrada de ver a un hombre en la recepción, pero no le hice el menor caso a su asombro y le pedí que me prestara un lápiz para marcar lo más importante del libro. Lo hizo mecánicamente y comencé a subrayar de inmediato. Libérate de la obligación de ser perfecto. Tienes derecho a cometer errores y pagar por ellos. Si te equivocas, acéptalo. No te defiendas. No busques justificaciones. Grábatelo con fuego. Tienes derecho a cometer errores, tantos como necesites cometer para ir aprendiendo tus lecciones de vida. Así como es bueno que otros aprendan de sus tropiezos sin que tú estés obligado a salir al rescate. También entiende y acepta que tus propias caídas te hacen una persona mejor. Hiciste algo mal ayer, está bien, es parte de tu caminar por la vida. Entiende que en el futuro seguirás cometiendo errores y no te sientas mal. Por ello ni te inhibas para tomar nuevos riesgos. Continúa moviéndote, diciendo, actuando aunque te equivoques. Por supuesto, no basta con saber que las caídas son buenas, precisas. Es preciso entender también que los errores producen dolor y que debes enfrentar responsablemente las consecuencias de ese dolor. Por ejemplo, vas andando por la calle distraído y te topas con un poste. ¿Tienes derecho a golpearte la cabeza con todos los postes de la ciudad hasta que aprendas a esquivarlos? Pero, por favor, no te enfades con el poste o contigo. No lo patees ni hagas escenas de frustración. El golpe duele, pero es el precio que tienes que pagar por el error que cometiste.
Así que págalo con gusto y aprende la lección. Cada error tiene su precio y debes aceptar pagarlo gustoso. Si es de dinero, con dinero. Si es de dolor físico, con dolor. Si es de trabajo, con trabajo. Tal vez tu acompañante se ría y te diga que eres torpe, sonso, bruto. Ríete con él, pero no le creas la gran mentira de que tú eres así, porque tú no lo eres. Simplemente cometiste un error. Calificar a las personas como un eres acompañado de adjetivos denigrantes es una insolencia enorme. No permitas que algún manipulador te cuelgue etiquetas permanentes. Si no lo han hecho ya, arráncatelas con decisión para siempre. Tú no eres tonto, feo, inseguro, tímido, torpe, lento, malo para las matemáticas, malo para el deporte, ni nada de lo malo que los demás te han hecho creer. Eres en realidad un gran ser humano, hijo de Dios, un triunfador en potencia. Cuando te equivoques y alguien te diga eres, no lo tomes en serio. Tienes derecho a cometer errores. Tus errores te perjudicarán a ti y a nadie. Si no, tú serás responsable de las consecuencias de ese error. Recordé los eres de mi madre, insensato, ingrato, irresponsable, y lo mal que me habían hecho sentir. Ella quizás tuvo razón en reclamarme por haber llegado tarde a casa, pero yo no era nada de lo que me dijo. En todo caso, cometí un error y los policías, don Joel y mi padre mismo me hicieron pagar caro por él. Era una bella forma de ver la vida y de quitarse las pesadas cadenas de inseguridad. Continué subrayando. Libérate de la rigidez, tienes derecho a cambiar de opinión. Desde la más tierna infancia se nos ha enseñado que una vez declarados nuestros deseos ya no podemos retractarnos. El no atreverse a rectificar el camino por temor a que alguien se enoje es un acto pueril e irresponsable. Erradica esa costumbre, quítala de tu cabeza. La rigidez es una excelente cadena que te hace fácilmente muñeco de otros, pues te obliga a mantenerte atado a decisiones que en su momento fueron buenas, pero que ya no lo son. La gente y las circunstancias cambian. Lo que antes consideraste conveniente puede no serlo a la luz de nuevas ideas. Tienes derecho a cambiar de opinión. ¿Cómo es de esperarse? Hay que saber también que ejercer este derecho tiene un precio. Con frecuencia al cambiar de opinión pagarás pérdida de bienes, retroceso en el camino andado, molestia en otros, etc. Pero valora lo que pierdes y lo que ganes para actuar después con los pies en la tierra, según te convenga. No te sientas atado de manos solo porque afirmaste algo. Esas son pamplinas que te hacen víctima de los manipuladores. Tienes derecho a cambiar de opinión. Si compraste algo y no te gustó, devuélvelo. Si anunciaste hacer un negocio determinado, pero luego reflexionas que te beneficia otra cosa, el echarse para atrás no será muestra de inmadurez, sino de todo lo contrario. Por supuesto que pocos lo entenderán. Te tildarán de inconsciente, de no tener palabra. Si logran intimidarte, cederás y harás algo que de antemano sabes perjudicial. Pero detente. Miles de personas de una moral mal entendida se esfuerzan por defender su posición, aun sabiendo que es errónea. Millones de seres humanos viven soportando situaciones terribles, cuando por dentro quisieran cambiar y liberarse de sus presiones sin pensar que aceptaron en otra época. Los que no pueden superar la zona de aprobación suelen tener pánico a que los demás piensen mal de ellos. Por eso se ven en la necesidad de hacer cosas que no quieren. Es muy sencillo y lo diremos más coloquialmente aún. Solo los valientes huyen. Si, exaltado por los calores del momento, te retaste a golpes con alguien o juraste hacer algo que posteriormente evalúas inconveniente, piénsalo mejor. No hagas lo que ya no quieras hacer. Tienes derecho a cambiar de opinión. Pero ¿qué clase de filosofía era esta? Me asustaba y me aplastaba. No podía haber sustentado toda mi vida sobre bases falsas. Esos conceptos eran peligrosos porque si una persona sin escrúpulos los hacía suyos, podía botar sus responsabilidades, dejar hijos, mujer, trabajo y país solo por el candoroso cambio de opinión. Aunque claro, el resumen dictaminaba abiertamente que ejercer con este derecho tenía su precio también. Con frecuencia pagarás molestia en otros, pérdida de bienes, retroceso en el camino andado, etc. Pero valora lo que pierdes y lo que ganas para actuar después con los pies en la tierra, según te convenga. Algunos meses atrás, Alma, mi padre y yo le prometimos a papá que estaríamos con él y lo ayudaríamos incondicionalmente. Pero cumplir esa promesa nos estaba causando un profundo daño. Además, consentir sus errores sin dejarlo pagar por ellos lo hacía hundirse cada vez más en el fango de la irresponsabilidad. Todos en esta familia teníamos derecho a no cargar con las culpas de mi padre, y a la luz de las circunstancias actuales, mamá, Alma y yo debíamos retractarnos abiertamente frente a él, y de nuestra promesa de tener que soportarlo, volteé a mi alrededor.
La estancia se estaba llenando de mujeres. Agaché la cara y me apresuré a subrayar antes de que me pidieran el lápiz. Libérate de la obligación de saberlo todo. Tienes derecho a decir no sé o no entiendo. Las personas de mente cerrada tratan de hacer sentir mal a los demás, demostrando cuán ignorantes son. Te preguntas si has leído determinado libro, si conoces a cierto personaje, si estás enterado de las noticias, esperando que caigas en alguna torpeza para echártela en la cara. Recuerda que no tienes por qué fingir o aducir que tal o cual cosa en efecto te parece conocida. Arráncate el grillete. Tienes derecho a decir no sé o no entiendo. Si te preguntan qué piensas de aquello, no te angusties. Puedes contestar con un simple no sé. Si alguien te exige algo que se parece ilógico, dile que no entiendes por qué te lo pide. Y no accedas hasta que te explique a tu entera satisfacción. Si alguien está enojado y no sabes la razón, dile abiertamente que no entiendes el porqué de su actitud. Observar con atención y aprender a reconocer una y otra vez que no saben para hacer o qué hacer con los demás hasta que lo expliquen es el secreto de los sabios. Si no sabes o no entiendes algo, dilo. En vez de sentirte pequeño, enorgullécete cada vez que tengas la oportunidad de decir no sé o no entiendo, pues aprenderás algo nuevo y ese día tendrá más sentido para ti. Libérate del complejo de acusado. Tienes derecho a no dar explicaciones. Si no haces exactamente lo que otros quieren, te acorralarán, obligándote a defender. Siempre que ejerzas tus derechos de madurez, negándote a cargar con las culpas de otros, cometiendo errores y pagando por ellos, cambiando de opinión, diciendo no sé o no entiendo. Alguien te exigirá inmediatamente una justificación en cuanto contestes. Volverá a atacarte con otro por qué a cada respuesta tuya. El manipulador tendrá razones para hacerte sentir tonto y te convertirás en el acusado. Oye, libérate de ese complejo. Tienes derecho a no dar explicaciones. Si un manipulador te molesta o trata de que aceptes sus condiciones, no te enojes. Manifiesta tu inconformidad serenamente, con mucha perseverancia, sin explicar nada más. Frente a una persona de mente cerrada que insiste en manejarte, necesitarás ser tenaz, pero sin salirte de tus cabales, diciendo claramente en forma reiterativa lo que deseas. No discutas ni trates de convencerlo con argumentos. Solo di lo que quieres. Insiste aunque tus frases no contesten lo que él te pregunte, tal como si lo hubieses tragado a una grabadora que repite siempre lo mismo. La perseverancia exenta de ira desarma totalmente a los cerrados, haciéndolos ceder aunque sea de mala gana. La fórmula clave es persistencia, con serenidad. No lo olvides. Has oído sordos a las amenazas del manipulador. Si él te dice no una vez, tú dirás sí 2. Si insiste 6 veces, tú lo harás 7. Y si tiene 11 frases para hacerte caer, tú tienes 12 para mantenerte firme. Así de simple, sin gritar, sin molestarte, repitiendo una y otra vez tu punto de vista y evitando caer en el juego de contestar las preguntas o dar explicaciones y excusas. Me distrajo en mi trabajo el ruido del micrófono dentro de la sala. Las chicas habían comenzado su sesión. Cuando levanté la vista había una joven muy bella de pie observándome. No era la que me prestó el lápiz, pero pues esta seguramente me vio tan concentrado que prefirió dejármelo. No la que me miraba aparentemente había llegado tarde y se había detenido antes de entrar a la sala para estudiarme. Me puse de pie y me volví a sentar. Cerré el libro y lo abrí. Tartamudeé al decir que estaba esperando la reunión de Al-Anon. No molestaré, me quedaré aquí, solo estoy leyendo. La joven sonrió y dio la vuelta para dejarme en paz. Antes de entrar al lugar, le pedí que esperara un momento. Me paré nuevamente y me acerqué para preguntar en tono confidente. Dígame una cosa por pura curiosidad. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué tipo de grupo es este? La joven se hizo para atrás con una evidente mueca de desconfianza de mis dos preguntas. ¿Qué tenía que ver la una con la otra? Me miró con recelo y articulando lentamente contestó. Me llamo Lisbeth. El grupo es de autoayuda para mujeres violadas. Y cerró la puerta. Bueno, ese fue el capítulo número 7. Espero les haya gustado. Gracias. Bye bye.